Hoy te voy a mostrar el camino hacia la mezcla perfecta. Comprenderás por qué te está costando tanto mezclar. Y yo he tardado más de 15 años en, finalizar este puzzle o dibujar este mapa que te quiero explicar ahora en este vídeo en pocos minutos. Ahora bien, va a depender también de ti que prestes atención para poder analizar en qué punto te encuentras y qué es lo que te falta. Si estás viendo este vídeo es porque ya te encuentras perdido o estás estancado o necesitas orientación, ¿no? Entonces, claro, yo te voy a enseñar mi hoja de ruta y este mapa, ¿no? Pero claro, primero tenemos que volver a la casilla de salida, al punto cero. Y es que nos tenemos que hacer la pregunta de ¿por qué mezclamos? ¿Puede ser porque no obtenemos lo que queremos en la grabación? ¿Mezclamos porque queremos corregir algunas cosas que están mal? Yo definiría o yo me explicaría a mí mismo o a alguien si me lo pregunta que yo mezclo con el objetivo de intentar equilibrar y balancearlo todo hasta conseguir una imagen sonora. Se dice fácil, ¿verdad? Pero creo que a veces lo podemos resumir como, sin importar el género de música, sin importar quién lo mezcle. Creo que todos estamos de acuerdo que mezclamos porque cuando escuchamos esa grabación queremos más y más y más. ¿Más qué? Bueno, pues a veces es más amplitud, a veces es más profundidad, a veces más tamaño, más peso, más contundencia, más precisión. A veces simplemente necesitamos un poco más de equilibrio. Si sigues este canal o cualquier otro canal, escuela, podcast, pues habrás escuchado eso de menos es más, simplifica y todo irá mejor. Y sí, creo que es una regla que se cumple y que nos ayuda mucho en los inicios para, intentar no meternos en líos, ¿no? Pero hay algunas ocasiones en las que menos no es más, sino que más es más. Sobre todo cuando, estamos en este mundo de la mezcla digital, ¿no? Donde tenemos infinitas herramientas, infinitas posibilidades, y esto puede ser intimidante, porque tenemos tantos plugins que podemos comprar y descargarnos y probar, que es como, tengo que hacerlo todo, tengo que probarlo todo para encontrar, ¿no? Ese camino, ese sonido que me lo va a otorgar. Y hoy un mundo lleno de posibilidades se ha convertido en que, lejos de ser una ayuda, acaba siendo un obstáculo. Entonces, por eso quería hacer este vídeo, ¿no? Para un poco situar a todo el mundo en un punto y señalar el camino, ¿no? Que no te pierdas y que no te líes con cosas que te están alejando de tu objetivo. Lo que tenemos que hacer, por supuesto, es estudiar y aprender las herramientas básicas, fundamentales. Hay gente que quiere utilizar el ecualizador porque lo ve todo el rato y no lo ha estudiado, o el compresor y ni se ha parado a estudiarlo, ¿no? Por cierto, siempre lo digo, puedes pasar por el mundo de la mezcla sin saber qué es un flanger, por ejemplo. No lo uses nunca, ¿vale? Pero no sin el compresor y sin el ecualizador. Si te interesa, tienes todas las masterclass al 2x1 en la web de estudiodurango.com por tiempo limitado. Entonces, estas herramientas son innegociables. Una vez que ya sabemos cómo funcionan, eso nos otorga un poder de moldear cada pista hasta que la canción sea lo que se merece ser. Y es que las mezclas en algún punto se tienen que terminar. Empezamos y tenemos que llegar hasta aquí. Este es el final. Nuestro objetivo es que cuando lleguemos al final preservemos la emoción de la canción, su tono en el que se produjo, se compuso, su esencia tiene que estar ahí. Nunca podemos manipularla tanto hasta que la hayamos sacado de su objetivo, de su camino. No, todo lo contrario. Queremos que el oyente disfrute de ese tema como fue concebido y de la mejor forma posible. Yo considero que la mezcla, que para poder mezclar tienes que tener dos poderes: el artístico, es decir, el creativo, y el técnico. No vas a poder dar rienda suelta a tu creatividad si no conoces las herramientas, el apartado técnico. Y creo que la mezcla es un poco eso, ¿no?
esa pelea fuerte que hay entre cómo encuentro el equilibrio entre mi parte negativa y la técnica para, que la canción no sea disfrutada de una mejor manera y que suene verdaderamente bien. Oye, yo lo que creo es que como regla general tienes que aprender todo lo técnico, de ahí a todas las masterclass que te decía, para fortalecer tu parte creativa, para que puedas traducir tus ideas a algo que otros puedan escuchar. Y al final, cuando estés mezclando para un artista o para una banda, pues lo que tienes que aportar ahí es esa creatividad y esa parte técnica para poder ampliar la visión artística de la banda. Recuerda que cuando vamos a acabar, nuestro objetivo es preservar la esencia. Y esa banda que está compuesta por cantante, batería, bajista, guitarra, teclista y tal, ellos son especialistas en lo suyo, ellos han creado una canción, pero necesitan de tu figura para poder ampliar, ¿no? Para poder ampliar esa parte artística que han hecho, que es una canción para que quien la disfrute, ¿no? Han puesto en tus manos, la pueda disfrutar a todas luces, a todo color, ¿no? Vamos a ir por este lado del oficio que es más técnico, para que sepas, para que te puedas situar qué puntos tienes que atacar, qué facetas de la canción tienes que atacar técnicamente, ¿no? Bueno, lo he dividido en 3 partes: tono, dinámica y espacio. Lo tengo aquí apuntado en un pequeño guión para que no se me olvide nada, ¿no? Entonces, estamos tratando de encontrar el significado de la canción para teletransportar al oyente a otro lugar, ¿vale? Bien, bueno, en cuanto al tono, ¿qué puedes hacer? Está claro que la ecualización, ecualizar. Puede que, no necesitemos tantos agudos en la guitarra porque sí que tenemos tantos en el plato, tenemos mucho en la voz, entonces todos no pueden ser agudos. Para que algo suene agudo, algo tiene que sonar oscuro, ¿no? Balancear, encontrar el equilibrio dentro del tono con el ecualizador. Siguiente, también afectando a las frecuencias, la distorsión, la saturación. Seguimos esculpiendo, ¿no? Todas esas frecuencias que hacen la referencia, pues, al tono de cada instrumento. Más la superposición de pistas, el hacer capas, el cómo hacemos capa para que, entre todas podamos tener una sensación única, como una textura, ¿no? Quizás esto entra más en la parte de la producción y de la grabación, el layering, ¿no? Que se dice, pero estamos afectando al tono de la canción. El timbre de las pistas, ¿no? Oye, ¿qué timbre tiene este instrumento? ¿Qué timbre tiene este otro? Todos no pueden tener el mismo timbre. Tendrás que detectar, aquí tenemos muchas cosas muy graves. No puede ser. Necesitamos, que el bajo, en esta parte donde entran los timbales, donde las guitarras se bajan, que haga un arreglo un poco más agudo. O en vez de este instrumento que tiene un timbre muy agudo, vamos a cambiarlo por este. Es que esa mandolina me queda muy aguda aquí. Utilicemos una guitarra acústica. Igual cuando estás en la mezcla ya no tienes capacidad de esa decisión. Pero, pues si la mandolina no la puedes cambiar por una guitarra acústica, haz una mandolina que sea oscura. No pasa nada, puede quedar bien. No todo tiene que sonar tan real como cuando lo escuchas ahí in situ, ¿no? A veces tiene que sonar, puede sonar más oscuro, más al fondo, más apagado, siempre y cuando vayamos en beneficio de la canción. Por eso en las mezclas que hago con algunos clientes, a veces hago algunas propuestas de, aquí en esta parte lo he filtrado este instrumento. Seguramente os haya gustado, pero lo he filtrado. ¿Por qué? Porque vosotros no habéis caído en la cuenta de que están pasando estas cosas. O directamente lo he muteado, he cortado esta parte y la he quitado. Todo no puede tener protagonismo. Ni en la importancia del arreglo, ni tampoco en la zona que están ocupando. No puede haber 3 cosas con mucha carga en 3000. No puede haber 3 cosas con mucho transiente. No, pues quito una con mucho transiente, o se lo bajo, se lo aflojo, o lo quito, ¿vale? En beneficio del oyente y de potenciar eso, ¿no? Los efectos, ¿sí? Es decir, wah-wah, flanger, phaser, trémolo. Todo esto nos va a afectar también al tono y, son herramientas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ya ves que
cerrando esta parte, tenemos muchas herramientas técnicas que hay que conocer para, poder dar forma, ¿no?, a estas pistas. Vamos a ir al siguiente grupo, la dinámica. Aquí también tenemos que tirar de oficio y estar armados, estar entrenados, estar en forma con herramientas o con conceptos técnicos, ¿no? Por supuesto, tenemos que hacer uso de la compresión. Y no me cansaré de repetir cuántas revisiones de mezcla recibo, cuántas mezclas para mastering estoy recibiendo donde la gente usa el compresor sin saber utilizar el compresor. Pero ya no es que lo hemos hecho todos, que no dominamos el compresor y que lo ponemos en una voz. No sabemos todavía usarlo y sacamos un compresor multibanda en el Mixbus. Cuidado. Poco a poco, si no eres capaz de entender que está haciendo el release, el ratio en una sola pista, ¿cómo vas a saber qué está haciendo en toda una mezcla un multibanda? Tranquilo por esa parte. En cuanto a la dinámica, la automatización, es decir, todos los pasajes de la canción, escribir con el fader, ¿no? Pues en el verso o vamos a empezar con una intro un poco potente, vamos a bajar al verso porque luego vamos a empezar a entrar en una pequeña lanzadera que es el preestribillo para luego explotar en el estribillo. Podemos automatizar todos los canales y eso nos da mucha dinámica, ¿no? Balance de instrumentos, es decir, lo que estaba comentando antes. Tienes que intentar balancear esos instrumentos con un transiente muy marcado, que es como un hacha, con otros que es como una brocha que está pintando. No puedes tener una caja muy fuerte con otra cosa que tenga un transiente tan rápido. El ejemplo de siempre es la caja con el violín, un instrumento de frote con uno de un gran transiente. Entonces eso también es, poder tratar la dinámica, ¿no? ¿Qué efectos podemos utilizar? Bueno, pues puertas de ruido, choppers, clippers, limitadores, pero al final todo va en relación a que se pueda tratar la dinámica. Tenemos que controlar toda la dinámica para que la escucha no sea incómoda, pero tampoco podemos matarla por completo porque si no estaremos desviándonos de ese punto final de la mezcla que era mantener la esencia creada por los artistas. Se me olvidaba un punto importante dentro de la dinámica de la canción y de cómo preservarla y cuidarla, y es las transiciones, el paso que hay de verso a estribillo, de estribillo a la intro, del outro, del break al último estribillo. Y hay muchas veces que escucho que todo parece muy lineal, está tan comprimido, tan aplastado que no hay eso, pero es que a veces es porque, en la producción han faltado cosas, no se ha editado bien. Pues igual en esta entrada del estribillo pon un plato más de una librería que tengas, se arrastra y dices un platito más. Igual le ha dado un crash, suena más por la izquierda, pon otro crash tuyo en el otro lado, en la derecha. No es real y no es natural, no, pero quizás ayuda a esa transición. Tienes que editar bien ese feel de la batería que dura un compás, medio compás, el bajo, que todo quede perfecto. Igual es un impacto y añades un impacto, un 808. Ten en cuenta también que todos esos mini puentes que se construyen estén sólidos y que marquen, que delimiten. Y vamos con el último apartado en esta parte más técnica, que es técnica porque son herramientas que tienes que conocer. Creo que tienes que conocer, aunque luego, como ves, la creatividad te va a hacer usarlas también de una forma u otra, ¿no? Estoy hablando del espacio, de que hay que dar espacio a esta mezcla. Mayor amplitud, mayor profundidad, traer cosas al frente, cuando tienes algo al frente, situar algo en la parte de atrás, esa colocación de los instrumentos, darle realismo a un instrumento o darle surrealismo a un instrumento, ¿no? Que algo suene grande, enorme, pero tener la capacidad de saber cuándo algo tiene que sonar pequeño y perseguir esa idea de quiero que esto suene pequeño. Esa es una fantástica idea, tan buena como el que se te ocurra que algo tiene que sonar gigante y conseguirlo. Es igual de importante, ¿sí? Y para esto, pues lo que necesitas es conocer efectos que están configurados en base al tiempo.
reverb, delay, chorus, flanger, phaser. Y tú puedes decir, Ivonne, pero yo sé cómo enviar algo a la izquierda y algo a la derecha. En ese sentido sí que me puedo dar espacio, pero cosas adelante, al medio, en la parte de atrás. La profundidad, eso lo vas a conseguir con la experiencia, porque es una combinación de muchas cosas. Y hace poco saqué una masterclass de la profundidad y la tridimensionalidad en la mezcla, que te recuerdo que puedes conseguir gratis con el 2x1 si te interesa alguna de las otras en la página web. Y al final esto es muy importante, porque no solo mezclamos izquierda, derecha y centro, sino es como tener todo en la misma fila. No, hay que aprovechar todo el espacio. Entonces, con la combinación y con el concepto de, oye, ¿cómo suena en cuanto a frecuencias algo que suena en la parte de adelante y en la parte de atrás? ¿Vale? ¿Cómo suena en cuanto a la dinámica algo que suena adelante y algo que suena atrás? ¿Cómo suena en cuanto a la espacialidad algo que está delante y algo que está atrás? Y la combinación de todo ello entre sí es lo que te va a dar esas mezclas tridimensionales, porque al final no mandamos algo al fondo, generamos la ilusión. Eso es lo que hacemos en la mezcla, generar la ilusión. Cerramos aquí esta parte más técnica porque yo lo que he hecho es abrir mi caja de herramientas con todo lo que tengo para que veas qué es lo que yo creo que tendrías que estudiar, ¿no? Y, la ecualización, la compresión, ¿no? Los efectos, la profundidad, sí. Bueno, que veas un poco cuántas cosas necesito en mi caja de herramientas para estudiar, comprender y cuando me adentre en una situación real, usar esta y usar lo otro. Porque, oye, creo que es muy fácil decir, voy a poner mucha reverb a esta voz, voy a comprimir mucho esta guitarra, pero no es tan fácil explicarle a alguien por qué, ni a ti mismo, y por qué eso va a funcionar en la mezcla. Es ahí cuando entra la parte creativa, la que razona. Por eso yo os digo siempre, cada movimiento que estés haciendo en tu mezcla, imagínate que estoy sentado al lado tuyo y te pregunto todo el rato, ¿y eso por qué lo has hecho? ¿Y eso por qué lo has hecho? ¿Y eso por qué? Y tienes que tener una respuesta convincente para mí, una muy buena respuesta. Si no, quiere decir que quizás no vas a lograr el impacto que estás buscando en los oyentes. Y ahora sí, nos vamos a adentrar por qué lucha el lado creativo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir por cada punto. Esto puede estar un poco más enfocado a quien crea la canción, al artista, pero que nosotros no podemos obviarlo porque tenemos que muchas veces potenciarlo y muchas veces hay que ayudar al artista que viene contigo al estudio, que viene a producir o que te pregunta cosas, ¿no? Así que bueno, vamos a ir por cada una de estas partes que se divide una vez más en tres, que es la escritura, la sensación y las reacciones. Vamos allá. Vamos con esta primera parte que yo le llamo escritura, pero puede ser composición, puede ser producción, es todo un poco ambiguo, no se sabe dónde acaba un apartado y dónde empieza el otro, ¿no? La primera cosa que tengo aquí apuntada son las letras. La letra de la canción. Yo cuando he estado en bandas, cuando era un crío prácticamente, las letras que hacíamos eran completamente sin sentido y estúpidas, como si fuese un mero relleno. No, las letras tienen que estar bien escritas, bien pensadas, y no necesitas una gran historia conmovedora para que le llegue bien el mensaje al oyente o que le conmueva. No tienes que hablar de las injusticias y de la hambruna en el mundo. Simplemente con que hables de cómo te gustan los macarrones con queso, si lo escribes bien, puede que alguien lo escuche y diga, ¡wow! ¿Cómo de una idea tan simple me ha contado esta historia con la que he conectado? ¿Sí? Lo siguiente que tengo aquí anotado es la melodía. Bueno, esto no es un poema, lo tienes que cantar. Las melodías son importantísimas. Y no solo en la voz, como en este caso con la escritura, pero quiero hablar en concreto de la voz porque la melodía en la voz es clave, porque es lo que tararea la persona. Y fíjate si es importante este tándem que a veces, bueno, que muchas veces se escribe antes la melodía y luego escribimos la letra para que encaje. A veces de una forma, otras de la otra, porque no hay una fórmula, ¿no? La actitud. Cuando escribimos, ¿no? ¿Qué actitud tiene esta canción?
Oye, yo cuando quiero escribir un riff de punk no me tumbo relajado en un ambiente tenue con la guitarra acústica e intento escribir un riff de punk, ¿no? Quizás apago la luz, cojo la guitarra, me pongo de pie, muevo la cabeza y digo, tengo la actitud, voy a escribir, ¿no? O voy a componer. Eso también te sitúa ya en una de esas actitudes, ¿no? De, oye, ¿qué transmite? ¿Qué quieres transmitir? Agresividad. Pues lo primero es que tú tengas esa actitud y luego que lo traduzcas por tus manos al instrumento. Por eso creo que es muy complicado que con inteligencia artificial o con un instrumento virtual que tiene riffs ya o cosas, lo arrastres y ya lo tenga. No, porque la actitud la tenemos y la transferimos por nuestras extremidades con todo detalle a un instrumento. Por eso siempre va a haber algo tan humano ahí que no nos van a poder copiar. Por eso tenemos que trabajar en ello. Si no trabajamos en ello, sí, hasta la IA más chapucera lo va a poder hacer. El género de la canción. Es muy importante, saber, qué género es esta canción, qué recursos vamos a utilizar, ¿no? Simplemente situarla, no tiene que ser algo concreto, puede tener un poquito de aquí, un poquito de allá, pero es eso también lo que, nos sitúa en un lugar, ¿no? Es muy importante que sea fácil de recordar, es decir, que sea escrita, que sea compuesta para que te acuerdes rápidamente, anda, mira esa canción, esta parte que tenía, ¿no? O que sea, ¿cómo se dice? Que sea catchy, que sea pegadiza, ¿no? Que la melodía sea pegadiza, que la canción sea pegadiza. Creo que eso es lo que todos perseguimos, que alguien cuando deje de escuchar la canción la tenga todo el rato en la mente y que la quiera escuchar una y otra vez. Buscamos también que sea único de alguna manera, que sea especial, ¿no? Creo que eso es lo que todos intentamos, que por mucho que cuando hacemos una canción sea como un puzzle de todas nuestras influencias y gustos, al final cuando salga sea algo personal y algo ciertamente especial y único, como somos cada persona en este planeta, ¿no? Que aunque haya tantas, siempre somos diferentes y no hay dos personas iguales. Creo que pasa lo mismo con cada canción. Vamos a continuar con el siguiente apartado, que es el de la sensación. Las sensaciones, ¿no? Esto es, nuestro lado creativo está luchando para transmitir sensaciones, emociones. Por eso digo que cuando vamos a grabar es el momento no de afinar, no de tocar a timing, eso se da por supuesto, de transmitir. Entonces, nuestra lucha ¿por qué va? Para los siguientes puntos que tengo aquí anotados, para lograr un sonido contundente, ¿sí? ¿Para qué? Para que suene grande. ¿Para qué? Para que suene en tu cara, para que tenga groove, ¿sí? Para que, tenga esa especie de rueda, ¿no? Para que suene definido, para que suene agresivo, para que suene poderoso, pero en definitiva, para que suene emocional, que emocione y que transmita. Eso es una de las cosas que con nuestra creatividad y con nuestras herramientas que hemos hablado, podamos generar todo esto. Es la magia de la música y es cómo en la mezcla tenemos que exprimir un poquito más la creación de un artista para lograr esa sensación y esas emociones en el oyente. Y ahora vamos con el punto final, que es el de las reacciones. Creo que este punto es el más diferente y es el que al final está más en el lado del oyente, que es en el que se encuentran ellos, porque antes de esta parte hemos hablado de sonido contundente. El oyente no sabe qué es eso. Sonido poderoso. En la escritura, que sea que la letra y que la melodía esté escrita de tal forma o que las armonías... Eso es que le da igual. Le da exactamente igual al oyente. Pero tú tienes que lograr unas reacciones muy importantes, que son que cuando escuchan esa canción les apetezca bailar, ¿no? Que les apetezca aplaudir en ese break, ¿no? Qué típico es ese break de una canción de rock de... ¿no? Que les apetezca cantar al unísono, que llegue el estribillo y que les salga de dentro el querer cantar. Generar esa reacción. Que
qué puro es, ¿no? Y qué fácil de conseguir, ¿no? ¿Qué más reacciones? Mover el pie. Una reacción que nos ha pasado a todos. El patear o, yo qué sé, alguna reacción en el cuerpo, ¿no? Otra reacción muy común. Mover la cabeza. Fijaros que estamos haciendo que el cuerpo de unas personas se mueva de una manera concreta. ¿No? Estás ahí, estás escuchando la canción. ¿Por qué demonios estás haciendo así con la cabeza? Yo qué sé, nadie lo sabe. Pero necesitan, porque estás transmitiéndoles, les estás haciendo reaccionar a la música. Eso es increíble. Sonreír. ¿Cuántas veces he estado esperando el lanzamiento de un artista que me encanta? Estoy esperando la canción, espero mucho de él o de ella, le doy al play y poco a poco sonrío y digo, lo ha vuelto a hacer, aquí está, ¿no? Es completamente nuevo, pero de alguna forma es lo que me esperaba y sonrío, ¿no? Y otras reacciones, pues como puede ser estar relajado, estar más emocionado. Otra muy típica es tararear la canción, ¿no? Estás ahí haciendo cosas, estás escuchando y estás tarareando la canción. Creo que este último grupo es, bueno, algo en lo que se resume mucho en por qué nos gusta la música, en por qué mucha gente tiene la necesidad de componer, por qué la gente tiene la necesidad de mezclar. Tú dices, no, es que la IA ahora compone canciones mejor que mucha gente. Sí, hay gente que compone fatal, pero es que componen porque necesitan, porque les sale de dentro, les da igual. Sí, hay gente que pinta cuadros y los deja en su casa porque tienen la necesidad de pintar. No tienen la necesidad de que haya gente yendo a mirar, a ver tu cuadro. No. Pues lo mismo con la música. Entonces, bueno, creo que al final, con todo este mapa y este repaso, nos situamos en esa pregunta inicial del vídeo que era ¿por qué mezclamos? ¿Porque queremos más? ¿Porque lo necesitamos? Se titula este vídeo Camino a la mezcla perfecta, o algo así, todavía no lo he decidido. ¿Por qué? Porque la mayoría de los problemas que veo cuando me mandáis una mezcla para analizar o una mezcla para mastering, veo que os habéis enfocado tanto en estas partes técnicas, ¿no? Donde, oye, técnicamente el tratamiento del sonido igual lo has hecho bien, pero es aburrido. Te has olvidado o has descuidado por completo toda esta lista de reacciones que te he citado. Es decir, cuando estás mezclando, ¿estás pensando en que esa persona sonría, salte, baile? ¿O estás mirando a ver si has quitado esa resonancia, si es SDB, si no sé qué? Recibo mezclas donde, vamos, se ha descuidado toda la parte de transmitir emociones, se ha comprimido la pista de voz, se ha comprimido el grupo de voces, se ha comprimido el mixbus, luego en el mastering se ha comprimido más, se ha limitado, se ha clipado. Una serie de cosas donde, oye, tu mezcla está completamente sobada, sobreprocesada. ¿Por qué? Porque te has centrado en el sacar las herramientas y en estar ahí antes que en toda la lista de emociones, de la sonrisa, del cantar, del saltar y del bailar. Si ahora tras escucharme puedes decir, joder, pues estoy en el lugar que Ivonne está describiendo ahora mismo, pues es un lugar en el que no quieres estar. Si la canción se ha grabado bien, la mezcla tiene que ser un proceso muy natural y muy fluido en el que vamos a tomar decisiones artísticas y técnicas y que vamos a llegar a ese punto final que ya hemos hablado antes, donde tú vas a disfrutar de la mezcla, el artista también y los oyentes también. Y tienes que saber que habrá obstáculos en el proceso y que habrá muchas mezclas donde estén muy alejadas de todo lo que te he descrito hoy. ¿Por qué? Porque va a haber algunas mezclas que simplemente sea como un taller de reparación, de chapa y pintura. ¿Por qué? Porque la canción no es buena, no está bien escrita, no se ha grabado bien. Bueno, entonces en la mezcla no cogemos una mala canción y la transformamos en buena. Entonces tienes que estar preparado para esos trabajos y yo los tengo también. Pero también tienes que
estar tranquilo porque cuando una canción es buena, bien producida y bien grabada, tú vas a tener que hacer poquito y va a ser muy difícil que la destroces. ¿Cómo la destrozarías? Haciendo caso omiso a todo lo que te he comentado en este vídeo. Pero yo no sé si conozco a alguien que le llegue una canción, un himno espectacular y que por su mezcla sea una mala canción. No existe. Entonces, bueno, siguiendo un poco todo lo hablado hoy, seguramente estés capacitado de sobra para hacer un fantástico trabajo. Si te fijas, las masterclass están divididas en pequeños conceptos, en pequeños temas específicos, ¿no? Para que vayáis cogiendo pequeñas habilidades. Aquí en el canal de YouTube no, aquí hablamos un poco de todo, está todo un poco más entremezclado. ¿Y por qué las masterclass están así? Porque creo que el ir cogiendo estas pequeñas habilidades, ¿no? Son las que te permiten con todas ellas obtener unas habilidades más grandes, pero que no las vas a obtener jamás si no tienes todas esas. Entonces, lo importante son esas pequeñas habilidades para que luego, en cada contexto, en cada situación, puedas utilizarlas de diferentes formas, ¿vale? Entonces, igual a veces puede parecer reiterativo o que se repite. No, aquí con el ecualizador hago esto, o contradictorio, aquí con el compresor hago lo otro. ¿Por qué? Porque hemos cogido todas estas pequeñas habilidades que yo las he hecho en las masterclass, bueno, y con todas ellas ahora tenemos la capacidad de crear una habilidad más grande para enfrentarnos a todos esos contextos, a todas esas situaciones. Por eso cuando me dejan un comentario, y me dejaban hoy justamente uno de, oye, ¿en qué valor has puesto el ataque? ¿En cuál el release? ¿En cuántos dB estás quitando? Y me quedo como, joder, yo te lo diría, no me acuerdo. Yo te lo diría, pero es que es insignificante, es una pregunta muy mala que no te va a ayudar, no vale para nada. Necesitas coger todas las pequeñas habilidades para luego generar tu habilidad grande y entender que la mezcla es eso. Tienes que saber utilizar un compresor para que sepas que puede llegarte una pista que ya está comprimida y que tú con el compresor digas, no tengo que hacer nada, porque sé lo que es un compresor, sé lo que hace, sé cómo suena y detecto que esto o ya está comprimido en la grabación o no necesita compresión. Hasta que no llegues al punto en el que seas capaz de decidir no necesito usar el compresor, es que no has cogido todas esas habilidades pequeñas. Yo recuerdo cuando empecé a tocar la guitarra, me colocaba así, miraba concentrado al dedo, al otro dedo, a la púa, rasgaba, me concentraba, cambiaba de acorde, miraba bien el dedo. ¿Por qué? Porque estaba interiorizando y aprendiendo esas pequeñas habilidades que era mover esta mano de una forma a la vez que rasgueo esta otra, luego intentar cantar, ¿no? Pero cuando cogí todas esas pequeñas habilidades, pude construir una más grande, que era tumbarme, relajarme, tocar la guitarra sin mirar ni una mano ni la otra, poder cantar y disfrutar. Y eso es de lo que trata Estudio Durango, no solo los servicios de la web, sino este canal, de poder dotarte de todo este conocimiento para que no tengas que estar mirando a la aguja del compresor, sino que simplemente te muevas rápido por la mezcla y disfrutes de ella. Construir dentro de ti todos estos conceptos y habilidades para potenciar y explotar tu parte creativa. Pues comenzamos una nueva temporada aquí en Estudio Durango, septiembre de 2024. Yo creo que es suficiente, no esperes más, empieza a coger esas pequeñas habilidades. Tienes un 2x1 en Masterclass en la página web y también un cupón con un 20% de descuento en todos los productos de estudiodurango.com. Echa un ojo a las super mini mezclas porque nunca han estado
tan baratas y oye, creo que es un fantástico servicio para descargarte las pistas, realizar este trabajo, ya te aseguras que es una buena canción, bien grabada, te puedes enfocar en esta parte más creativa, luego, oye, puedes ver cómo lo he mezclado yo, cómo lo he masterizado yo, lo puedes usar en tu portfolio. Bueno, creo que es un fantástico trabajo para poner en práctica lo que te he ido explicando en todas las masterclass, ¿no? Se vienen muchos vídeos, tengo ya muchas ideas escritas, así que si no lo estás, suscríbete ya al canal, activa las notificaciones y si quieres apoyarlo, pues un like, un comentario es siempre más que bienvenido. Muchas gracias por haber estado este rato aquí conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.